Todo cristiano sabe lo importante que es la Biblia. La cuestión es, ¿realmente entendemos el tipo de respuesta que debemos ofrecerle? ¿Sabemos cuál es el corazón de esta relación que debemos cultivar con las Escrituras? La verdad necesita ser marcada y construida sobre una base. Hoy hablaremos sobre el amor a la palabra. Acompáñame y en los próximos minutos profundizaremos en este principio. En el Salmo 119, verso 97 leemos, «Cuánto amo tu ley». Es mi reflexión diaria. El Salmo 119 es un canto de exaltación y alabanza a la palabra de Dios. Y en este Salmo hay declaraciones de amor hacia la ley del Señor, como se puede ver aquí. Sin embargo, hay una relación entre estas frases que debemos reconocer. «Cuánto amo tu ley». No solo habla de amor, sino de un amor profundo y grande por la ley de Dios. Y luego dice, es mi meditación todos los días. En esencia, el mensaje es que si no amamos la palabra, no nos involucramos con ella de manera apropiada. En otras palabras, no solo implica la frecuencia con la que nos comprometemos con la palabra de Dios, sino que también abarca otros aspectos importantes. No solo la recurrencia, sino también la intensidad. Cuando habla de meditación se refiere a algo más que solo leer, más que buscar información. Él habla de entrar en un modo de reflexión, análisis y procesamiento, donde incluso después de que la lectura haya sido interrumpida o finalizada, lo que comenzó sigue trabajando en nosotros. Evidentemente, la correcta relación con la palabra de Dios depende de cuánto la valoramos. Si no amamos la Biblia, nuestra lectura y meditación serán pobres. El estudio de la palabra y la disposición a ponerla en práctica también serán precarios. Por lo tanto, debemos entender la importancia del amor por la palabra, su valoración. Es fundamental, es el inicio. En primer lugar, porque quien no valora no se mueve en dirección a nada. Jesús dice en Mateo 6:21 que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Quien no valora a Dios no lo busca. Quien no valora la palabra no se involucra. Digo que la percepción de valor, cuando Jesús habla del tesoro, no es sobre tesoros literales. En su enseñanza, él habla de manera literal al decir que no acumulen tesoros en la tierra, pero también dice que acumulen tesoros en el cielo. Claramente, no está hablando de algo que se clasifique como tesoro literal, sino de la percepción del valor. Cuando hay percepción de valor, esto define no solo un camino que guía nuestra dirección, sino que también define el objetivo de lo que estamos buscando. La percepción de valor se convierte en lo que yo llamo una fuerza motriz, que nos empuja en esta dirección hacia lo que valoramos. Normalmente cuando alguien me dice que no tiene tiempo para algo, yo suelo pensar que lo que le falta no es tiempo, sino sentido de valor, es percepción de valor. Donde hay percepción de valor, se encontrará tiempo para ello. Dicho esto, cuando miro las Escrituras, me doy cuenta de que hay algo que rige el reino de Dios, que se refiere al interés y a la percepción del valor. Por eso Jesús dice a sus discípulos que no den a los perros lo que es santo, ni echen perlas a los cerdos. ¿De qué estaba hablando Jesús? Dudo que alguien arrojaría perlas literales a los cerdos. Nadie haría tal desperdicio. Pero Jesús usa esto como un paralelo. Es una metáfora que indica que no se deben dar cosas valiosas a quienes no aprecian su valor. Jesús no nos enviaría a hacer algo que Él mismo, que Dios no tenga como modelo y que no actúe en su coherencia. Esto significa que Dios tampoco da perlas a los cerdos. Dios no entrega nada a quienes no valoran. Cuando se observa esto, la pregunta es, si no valoramos la palabra, ¿realmente tendremos acceso a ella? ¿Se nos comunicará algo profundo? En Éxodo 20, 18, 20, se dice que cuando la gloria de Dios se muestra en el monte Sinaí para la generación que salió de Egipto, liberados por Dios de forma gloriosa y al oír la voz de Dios sienten miedo. En Deuteronomio 5, de los versos 22 a 27, Moisés menciona este evento de Éxodo 20 y dice, mira, aquel día, llenos de temor, suplicaron que Dios dejara de hablar y lo hiciera a través de mí para que yo les comunicara su mensaje. Desde entonces,
Dios no se dirige más al pueblo, solo hablará con Moisés, quien transmitirá al pueblo. Pregunta: ¿el pueblo controlaba a Dios? ¿Mandaba a Dios? ¿Decidía cómo Dios hablaba y Dios obedecía? Claro que no. ¿Qué tenemos aquí? El instante en que el pueblo deja de apreciar la palabra que se les dirige de forma directa, pierden la habilidad de disfrutarla, porque Dios no entrega nada a quien no valora. Si no valoramos la palabra, si no entramos en el modo, porque nadie la amará sin percibir su importancia, no podremos disfrutarla. No solo la manera en que nos conectamos con ella se verá afectada, ya sea en intensidad o en repetición, sino que la habilidad de disfrutarla también se verá afectada. Dicho esto, la segunda cosa que debemos considerar es cuál es el valor de la palabra. Si para que la amemos necesita un lugar importante, si para buscarla y comprometernos con ella debe ser amada y valorada, ¿cuál es la percepción de valor que podemos tener de la palabra? Si fuera espontáneo, no habría problemas para los cristianos. Así que, si es intencional y se promueve mediante la comprensión, ¿qué debemos entender tú y yo? Me gustaría decirte que la importancia de las Escrituras es directamente proporcional a la importancia que Dios tiene en nuestra vida. Nadie valorará la palabra de Dios si no valora a Dios y comprende que la Escritura es el camino hacia Él. Cuando ves lo que dice Jesús en Juan 5:39, que dice: estudien las Escrituras porque en ellas tienen vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, nos damos cuenta de que el Dios invisible, que no se ha revelado, no se ha mostrado al hombre, no ha mostrado ninguna forma o apariencia. ¿Cómo se hace conocido? Jesús dice que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Las Escrituras nos revelan el carácter de Dios, sus obras, sus propósitos, su grandeza, y nosotros podemos entender y conocer a Dios a través de su palabra. La propia intimidad con Dios se experimenta a través de la palabra. El Salmo 25:14 dice que la intimidad del Señor es para aquellos que lo temen, a quienes Él revelará su pacto. Donde hay intimidad, se revelan secretos, y Dios revelará ¿qué secretos? ¿Qué es lo que Él dará a conocer? Su alianza. Una de las maneras en que la Escritura habla de la palabra de Dios. Así que si logramos entrar en ese lugar y en esa percepción de valor, sin duda tenemos un camino que nos impulsa, sino que tenemos algo que mantiene vivo el corazón en el sentido de seguir en esta búsqueda. Si deseo relacionarme con Dios, me es imprescindible acudir a su palabra, pues esta es de suma importancia en mi conexión con Él. ¿Cuáles son otros beneficios que podemos ver que aportan valor e importancia y nos atraen hacia la palabra? Primero, la salvación, que es fundamental. Cite Juan 5:39, donde Jesús dijo que examinen las Escrituras porque tienen vida eterna. La salvación se nos ofrece mediante la revelación de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo y toda la revelación del plan y propósito divinos. Así que necesitamos esto para la salvación. Nos convertimos y sentimos la salvación. ¿Ya terminó? No, solo empieza. La salvación que empezamos a vivir ahora se va desarrollando. Pablo nos dice que debemos trabajar en nuestra salvación. Hay un crecimiento en ella, un crecimiento espiritual para que tu espíritu, que ha renacido, la Biblia lo compara con un recién nacido, crece y se desarrolla, necesita alimento. Al principio, un niño recibe leche. Pero vemos a Pablo en primera a los Corintios 3, que tiene leche para niños, pero también comida sólida para adultos. A medida que recibimos alimento y nos desarrollamos, la dieta misma cambia y el crecimiento espiritual se determina. Jesús mismo dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es alimento para nuestro espíritu y para la fe. Romanos 10:17 dice que la fe llega al oír la palabra de Cristo y el justo vive por fe, no solo se convierte. Toda relación con Dios se basa en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y el núcleo de lo que le agrada está precisamente en la fe que viene a través de su palabra. También restaura el alma. En Santiago 1:21 se nos dice que recibamos con humildad la palabra implantada que tiene el poder de salvar. Salvar significa curar y restaurar el alma. Nuestra mente debe ser renovada por la palabra de Dios, porque la transformación ocurre a través de la renovación de la mente. Ella sanará y alineará nuestras emociones. El Salmo 19:7 dice que la ley del Señor es perfecta y restaura el alma, y también nos da triunfos sobre el diablo.
Primera de Juan 2:14 habla de que los jóvenes son fuertes. La palabra de Dios permanece en ellos y dice que ya han vencido al maligno. Así Jesús venció a Satanás en las tentaciones en el desierto. Está escrito por el poder de la palabra de Dios. En otras palabras, si comprendemos lo que hay detrás de esto, toda relación con Dios y sus beneficios comienza a ser valorada y a tener consecuencias. Por lo tanto, ahora buscamos vivir lo que la Escritura misma determina. En Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. ¿Cómo vive ella en nosotros? ¿No entra espontáneamente? Necesitamos dedicar tiempo a involucrarnos con la palabra, y la Biblia dice que debemos llenarnos, que ella habite ricamente en nosotros. ¿Cuál es el propósito de llenarnos? Nos lleva a desbordar tanto por la forma en que vivimos como por lo que compartimos. En realidad, tras afirmar que la palabra debe habitar ricamente en ustedes, la Escritura menciona que en Colosenses 3:17 deben instruir, aconséjense mutuamente en toda sabiduría para que podamos instruir. Hay que saber cómo conocer la palabra. Para estar llenos de ella, primero, leer. Todos deben leer la Biblia. Jesús nos enseña a orar por el pan cotidiano y a entender que no solo necesitamos alimento físico, sino también la palabra de Dios. Por ello, es importante tener lecturas bíblicas diarias y meditar en ellas. Josué 1:8 dice que meditemos en el libro. El Salmo 1 dice lo mismo, y Jesús habla de examinar las Escrituras. Ahí tenemos un tercer nivel, además de la lectura y la meditación, que es el estudio. A medida que crecemos, dejamos la leche y pasamos a la comida sólida. Existen maneras de profundizar en los estudios, con el apoyo de personas y maestros, de numerosos materiales, y cada vez más perfeccionamos nuestra percepción y conocimiento. Que Dios nos asista en la asimilación de la comprensión y en traducir esto a un comportamiento práctico. Ama la palabra, déjate inundar por ella y compártela en la manera en que vives y compartes con otros.